Vale. Bien, buenos días a todas y a todos los que están viéndonos en estos momentos. Estamos en la semana ITMA Skills, semana donde relevamos los proyectos que han venido trabajando nuestros estudiantes de nuestras carreras durante todo el año y que culminamos, ¿no es cierto?, con esta semana llena de actividades de charlas, que ya más de 50 charlas vamos a tener durante esta semana, tanto de docentes como también de casos de éxito de exalumnos, que recién tuvimos, ¿no es cierto?, con un exalumno que le ha ido muy bien en temas de ecoturismo, eh, con mucha gente de Chile y también del extranjero, y también con personajes de la industria, con profesionales que de una u otra forma se relacionan con estos ecosistemas, tanto de negocios como también con foco en la sustentabilidad. Y bueno, que vamos a también concluir, ¿no es cierto?, esta semana, este día viernes, con nuestra actividad presencial en el CTS, en WIN, nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, donde tenemos la Feria del Emprendimiento, la Feria también de la Sustentabilidad, premiaciones y muchas actividades y sorpresas para todos y todas que nos van a ir a visitar. Eh, bueno, ahora nos convoca y de verdad que estamos muy contentos. Felipe, de verdad que estamos muy entusiasmados también de escucharte. Viene con nosotros ahora Felipe Jara. Felipe es socio fundador de ICSE.cl, es consultor en temas de innovación, en temas de emprendimiento. Ahí nos va a contar su tremendo currículum. La verdad que es un orgullo. Estamos muy contentos que nos pueda acompañar hoy día, que nos puedas compartir esta temática que a veces uno la mira como con palabras medias extrañas o muy, a veces muy manoseada, muy, ¿no es cierto? La innovación, el emprendimiento, están por todos lados, son foco hoy día en la educación, son foco en la empresa, son foco en el Estado, pero creo que por tu experiencia y por todo lo que has hecho, eh, nada, nos va a mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son estas condiciones, estos factores importantes para impulsar, ¿no es cierto?, la innovación y el emprendimiento. Nada, darte la bienvenida, Felipe, que estés acá. Yo sé que tú te vas a presentar con un poquito más de profundidad, pero muy contento de que nos estés acompañando, Felipe, hoy día en esta charla. Perfecto. Gracias, Danilo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Mira, bueno, primero yo le agradezco a ustedes, la verdad, para mí es también un honor y súper interesante estar acá con ustedes. Eh, la verdad, la labor que están haciendo y también lo veo por mi experiencia que tuve en el mundo técnico profesional es súper buena y muy importante y más aún siendo especializado en medio ambiente. Creo que es como que están como en el centro de la importancia hoy día, por lo tanto es como el momento del Eat My Skills, ¿no es cierto? Por todos lados. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es una mirada de ecosistema. ¿Qué es ecosistema? Como decía Danilo, de pronto es un concepto que yo creo que todos lo sabemos intuitivamente. Eh, pero ¿qué significa exactamente? Quiero contarles, quiero mostrarles algunas condiciones, factores, algunos ejemplos eh, para que esto fluya. Entonces, primero contarles que he estado desde hace algún tiempo trabajando en el mundo de la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica y la educación. Actualmente, como decía Danilo, tengo esta consultora que acabamos de lanzarla con un amigo y socio en estos temas, digamos. Estoy también como miembro de un consejo de I más D más I de la Universidad Central y no sé si es público ya, pero yo estoy ahí colaborando con Danilo. Vamos a comenzar a colaborar en el Centro de Innovación y Sustentabilidad que tiene IDMA y lo que me tiene también muy, muy contento. Mi recorrido es variopinto, estudié sociología, digamos, vengo del mundo de ciencias sociales, pero fui después combinando con otras cosas, negocio, educación superior, tecnologías o metodologías ágiles, design thinking, etcétera. Entonces, y por la experiencia laboral que he tenido también, que ha sido en varias instituciones del ecosistema, por lo tanto, ahí creo que puedo hablar con propiedad del tema. Em, Comencemos. ¿Por qué es necesario tener una mirada de ecosistema? Son varios los elementos y creo que son muy relevantes porque no necesariamente estamos viendo el todo.
solo vemos algunas partes. Y acá hay un clásico cuento que probablemente o alegoría que les han comentado, que tiene que ver con que algunas personas, estando ciegas o con vendas en los ojos, se acercan a un elefante, tocan por distintas partes. Uno que está acá, voy a poner el cursor, el puntero. Puntero láser acá. Este que está acá piensa que es una lanza que tiene al frente. Este que está acá, que toca en la trompa, piensa que es una culebra. Este que está acá, que toca hasta un lado del elefante, piensa que es una pared. Este que está acá, que toma una de las grandes patas del elefante, piensa que es un árbol. Este que es una cuerda, ¿no es cierto? Y este piensa que es un ventilador, las orejas que se mueven. Por lo tanto, si es que no tenemos una mirada de sistema, es muy posible que estemos mirando solo una parte y queramos hacernos una idea del todo, pero a partir de una de sola de sus partes. Y suele suceder que nosotros, no suele suceder, estamos metidos en sistemas sociales, los seres humanos, que son complejos, que tienen muchas variables, y por lo tanto es importante tener conciencia que estas variables se van influyendo unas con otras. ¿Ya? Por lo tanto, no es cosa de pensar, llevándolo ya directamente a nuestras instituciones o a IDMA en particular, no es solo que estamos IDMA, no es solo que estamos en una carrera, no es solo que somos un equipo de trabajo en una asignatura, ¿ya? Somos parte de un todo. Y ahí les voy a comentar por qué es necesario considerarlo. Ustedes que trabajan en el mundo del medio ambiente lo saben mucho mejor que yo, digamos, un ecosistema, comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo medio ambiente. Si es que nosotros nos centramos en el ecosistema como tal, digamos, de natural, biológico, químico, nosotros vemos que tenemos algo como esto. Tenemos, tenemos elementos abióticos, tenemos elementos bióticos, acá tenemos agua, aire, suelo, por este lado tenemos seres vivos, también tenemos restos de seres vivos, y tenemos entonces ciertas interacciones, ¿cierto? Hay elementos bióticos como los seres vivos, como los animales, algunos de los cuales comen plantas. Las plantas surgen por una serie de elementos, de nutrientes que son posibles, dado que estamos, por ejemplo, en un bosque. eh, por lo tanto, hay una... Ah, y este ecosistema a su vez está conectado con otro ecosistema de alguna manera. Por lo tanto, un primer punto que yo quiero que tengan en mente es la interrelación entre los actores. Cuando hablamos de ciencia social hablamos de actores, personas, instituciones, y de lo que intercambian entre ellas, que tienen que ir, o que en general va hacia un lado, o hacia una dirección. El ecosistema que tengo acá en la pantalla, la dirección tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿cierto? Hay un desarrollo, hay una declinación, una muerte y una nueva vida, ¿ya? Y se va desarrollando el bosque o el espacio que sea. En el mundo en el mundo que vivimos también tenemos cosas similares y voy a ir comentándolo. Y por lo tanto es una buena, siempre una buena alegoría y por eso, o analogía, y por eso siempre hablamos en este mundo de innovación y emprendimiento de la palabra ecosistema, porque es muy intuitiva también para contar que somos más que nuestra propia unidad, ¿cierto? Y estamos en permanente contacto y nos ayudamos o a veces nos impedimos el crecimiento entre nosotros. Entonces, un ecosistema de innovación y emprendimiento, de I+E voy a hablar de aquí en adelante, es un conjunto de personas, de organizaciones, de instituciones y de factores que son como un telón de fondo, que son como los nutrientes del suelo, voy a decir, de la tierra, que en su interconexión y dinámica aumentan las probabilidades de éxito de los emprendimientos y las innovaciones, ¿ya? O también las obstaculizan, dependiendo de cómo están estos factores, estos actores relacionándose, y por ejemplo, cómo es la cultura, cómo es la economía, cómo es la política que está, como digo yo, como telón de fondo en este escenario donde se mueven estos actores. Se ha demostrado que si este entorno tiene los componentes de procesos y atributos adecuados, tiene un rol clave
como yo decía, en aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, la probabilidad de éxito tanto de emprendedores e innovadores e innovaciones también. Y se puede empujar, lo importante es que de estas láminas que se puede empujar su desarrollo, se puede intencionar, pero no hay una garantía de éxito ni inmediato ni de largo plazo. Depende de muchas cosas que no necesariamente controlamos, pero aquello que podemos controlar, que vamos a ir comentando, es importante que vayamos considerándolo en nuestras políticas, en nuestras estrategias, en nuestros comportamientos, en nuestras interrelaciones. Yo trabajé en Corfo en temas de ecosistemas de emprendimiento y me acuerdo siempre mostrábamos esta lámina que había de un fenómeno que había ocurrido ya desde hace un tiempo atrás. No tenía que ver necesariamente con lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento, pero a principios de la década del 2010 se decidió, ¿cierto?, generar una serie de programas de apoyo en Valparaíso en particular, de inversión para facilitar la atracción de negocios, en particular de turismo, que tiene que ver con un poco con lo que pasa en Valparaíso. Contando la historia en corto, hoy día nosotros vemos, y los que han ido a Valparaíso, al menos hay dos cerros que tienen una cantidad de empresas de turismo, de negocio. Esto era un número de años atrás, en los de 80. Es dinámico, ¿no es cierto? Va creciendo, va bajando. Pero lo que sabemos es que hoy día Valparaíso es una, más allá de ciertas condiciones actuales, ¿ah? Que dejó la pandemia, que sé yo, estallido social, Valparaíso está hoy día bien bullante en términos de turismo en comparación con lo que tenía una década atrás. Y en este caso, no siempre es así, en este caso fue bastante impulsado por la política pública y naturalmente considerando el actor emprendedor como un protagonista de este desarrollo. Pero hay también otros ecosistemas donde el impulso viene de distintas partes del ecosistema. Que es importante decirlo porque no necesariamente siempre viene del Estado. Y acá hay un ranking ya del 2020 eh, con los ecosistemas más importantes, diría yo. Silicon Valley, por supuesto, Nueva York, Londres, Beijing, Boston, y siempre hay otros que están compitiendo, Cambridge, Oxford, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante de esta lámina y de esta otra lámina? Bueno, también está Santiago en esta posición, destacando junto con ciudades de Colombia, México y Brasil como un ecosistema relevante. ¿Ya? Y Santiago, no necesariamente Chile. Tenemos cierto movimiento en Valparaíso también, en otras regiones, pero en Santiago es más que nada lo que pasa con mayor densidad de ecosistemas, de relaciones, interrelaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el crecimiento y desarrollo de estos ecosistemas tienen distintos impulsores. En algunos casos es la política pública, como yo les digo, o sea, el Estado, ¿cierto? Los ministerios de Economía, ¿no es cierto?, de Industria, como se llaman en distintas partes de educación, etcétera, de apoyo al emprendedor, generan políticas para fomentar la instalación de negocio en determinadas partes. Estoy simplificando los puntos, pero eso es un elemento. En Israel, fuertemente también, no sale acá, pero es ciertamente uno de los buenos ecosistemas a nivel mundial. En Israel, en Tel Aviv, Haifa, algo de Jerusalén también. Fue muy impulsado desde el Estado también, con una necesidad muy imperiosa que tenía que ver con habitar un entorno súper árido en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, ellos apostaron en capital humano y en atracción de empresas también. Eh, Hay otros que tienen que ver más bien o con una combinación de lo que dije, pero también con el mundo financiero, el crecimiento del mundo financiero, como Londres. Hay otros ecosistemas que tienen mucho que ver con universidades que están cerca, Oxford, Cambridge, Silicon Valley. Un gran protagonista ha sido la Universidad de Stanford, pero partió además, que no muchos lo saben,
con un fuerte influjo de gasto para la industria militar, que empezó a generar la necesidad de hacer investigación y desarrollo, que fueron ciertas instituciones, organismos, empresas que después se alojaron o se conectaron con universidades presentes ahí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay distintas formas de impulsar este ecosistema y lo que estamos sí de acuerdo en que es necesario robustecerlo porque de esa manera van a ir surgiendo oportunidades para los emprendedores, va a aumentar la probabilidad de innovaciones también y por lo tanto de crecimiento, desarrollo social y económico. En ese momento, en Corfo, hicimos este libro, está la portada del libro, yo fui coautor con otras personas, donde pusimos una mirada de ecosistema partiendo de la política pública que se está impulsando en esa administración. ¿Ya? Y ahí, bueno, el libro naturalmente es largo, digamos, tiene cierta metodología, se narran también ciertos ejemplos de ecosistemas y conceptos. Y uno de los dibujos que en ese momento hicimos tenía que ver con esto, que era, bueno, ¿cuáles son los actores que hay en este ecosistema? Ya hablemos en forma más precisa. Y tenemos la política pública, ciertamente, está ahí, lo pusimos al centro, estamos hablando desde Corfo, pero están las empresas, está el rol de los medios de comunicación, hay redes de mentores, ¿no es cierto? Hay emprendedores, hay universidades, hay mentores, hay inversionistas, hay casos de éxito. Ahí Danilo antes hablaba de un caso de éxito de un estudiante que le ha ido súper bien. Bueno, tenemos que, y ojalá que haya muchos más que les vaya bien y tenemos que apoyarlos o conseguir quienes puedan apoyarlos, si con platas del Estado, si con empresas con las que somos socios o tenemos alguna relación de alianza, etcétera, etcétera, porque es muy relevante darle fuerza al emprendimiento cuando están haciendo, ¿cierto? Entonces, bueno, casos de éxito también muy relevante, hay siempre cuando uno va a las charlas, siempre se muestran casos de éxito de distintas industrias, de distintos tipos de personas, porque entusiasman mucho, porque hay ciertas claves de las cuales uno pudiese también aprender. ¿Ya? Por lo tanto, lo cuento, repaso específicamente ese nodo del ecosistema de esta telaraña porque es muy relevante. Ahora, hay dos elementos o dos dimensiones de lo que es un ecosistema y que están interconectados, que siempre es bueno considerarlo. Por una parte, y voy a hablar de ITMA, está todo aquello que rodea al ITMA, ¿cierto? Las empresas que son socias, ¿cierto? También está el mundo de la política pública, hay emprendedores que están cerca, hay expertos, hay profesores que que son externos que van a colaborar, etcétera, etcétera. Pero a su vez, ITMA tiene un ecosistema interno, ¿cierto? Hay autoridades que tienen cierto rol, hay profesores, hay programas de estudio, hay un centro de innovación, eh, hay emprendedores que son estudiantes o emprendedores que son docentes. Hay una serie de interrelaciones entre todos estos actores. Por lo tanto, cuando hablamos de ecosistema es importante tener en cuenta estas dos partes porque internamente es muy importante tener una cierta interconexión, una coherencia entre los actores para también ser muy potentes en la conexión con los actores que están allá afuera. Bueno, ¿qué determina que un ecosistema sea mejor que otro para emprender o para innovar? Hay un estudio que lo hacen con cierta sistematicidad en la Universidad del Desarrollo que me parece súper adecuado mostrárselo. Acá es con datos del 2017, pero esto se ha venido haciendo después de eso. Y que habla de ellos metodologizaron aquello en lo cual tenemos que ir a concentrarnos para, eh, o ir a mirar para saber si un ecosistema es robusto o no. Y después sobre eso también hacer estrategias de desarrollo. Por una parte, las percepciones son muy importantes. En tal territorio, porque esto no es como de hablar de Chile nomás, sino que también es muy geográfico. ¿Ah? En tal territorio, o en tal ciudad, o en tal comuna, tal región, ¿hay percepción de que hay oportunidades para innovar y emprender? Sí, no, más o menos. Es un punto importante. Si nosotros estamos en la política pública y creemos que hay muchas oportunidades,
pero tenemos una respuesta a este tipo de encuestas que es que no siente la gente que lo haga, tener un problema de difusión importante. Y que es muy relevante porque hay recursos puestos, pero la gente no lo está mirando. Hay, ¿cómo andan las habilidades emprendedoras? Y acá el rol de las instituciones de educación es súper relevante. Hoy día no se puede no enseñar a innovar y emprender de forma práctica, también pasando conceptos, por supuesto, y tanto en lo curricular y lo extracurricular. ¿Cuál es el nivel de tolerancia al fracaso? Y eso tiene que ver con la cultura también de los países o de las regiones, pero algo que poco a poco uno puede ir cambiándolo también, con casos de éxito, con hacer experimentaciones seguidas para que las personas se vayan acostumbrando a que fallar es aprendizaje, no es un fracaso. Calidad de redes de trabajo, aceptación cultural a la actividad emprendedora. ¿Es bien visto el emprendedor? Hoy día en Chile yo creo que sí. Cuando uno hace 20 años, 25 años, decía que estaba emprendiendo, el pensamiento siguiente del otro, del que tenía al frente, era, está sin pega. O cuando uno decía, soy independiente, está sin pega. Porque lo obvio es trabajar en una empresa tiempo completo por varios años. Hoy día la valoración social es distinta, muy positiva. Índice de facilidad para iniciar negocio en ese espacio, absorción tecnológica de las empresas. ¿Qué es la absorción tecnológica? La absorción tecnológica es la capacidad que tiene una empresa para adoptar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Y es muy importante porque yo puedo llegar con una tecnología súper buena, súper de punta, la instalo en una empresa, pero si esa empresa, la gente no tiene las competencias, si no está el liderazgo para dirigir bien la implementación de esa tecnología, si físicamente no hay dónde poner la tecnología, no hay capacidad de absorción y no sirve. Calidad del recurso humano, nivel de competencia también en ese ambiente, en ese espacio. En los monopolios muchas veces es muy difícil innovar, dado que no hay ningún incentivo para diferenciarse del otro, porque no hay competencia. Índice de desarrollo de nuevos productos, cuántos productos nuevos se van produciendo, de nuevas tecnologías, de creación de empresas de alto crecimiento, índice de internacionalización, que también tiene que ver con eh, la conexión de ese espacio, de esa geografía, de esa región, de esa ciudad, en los mercados globales, intercambiando productos y servicios que se producen en esos lugares y el financiamiento también disponible. Entonces esto sea privado o público. Estos elementos, para que ustedes vean, hay una cierta complejidad en cómo gestionar un ecosistema. Hay cosas que podemos controlar, otras que no, pero sí podemos cultivar las relaciones, estar informados de lo que pasa y tratar de influir ahí donde podamos para que nuestros emprendedores, para que nuestros innovadores tengan el espacio que requieren para generar empleo, generar riqueza, generar movilidad social, etcétera, etcétera. En aquel momento, esto era 2017, este índice Mideco mostraba que hay menores obstáculos o más facilidad para innovar y emprender en la región metropolitana, 0,6. Al final Atacama con 0,4. Y a modo de muy resumen, esta gráfica muestra también cuál es el cuello de botella, ¿no es cierto? Qué es lo que está no facilitando el que haya innovación y emprendimiento. Ahí hay la facilidad para iniciar negocios, el desarrollo de nuevas tecnologías, que no hay desarrollo de nuevas tecnologías, la creación de empresas de alto crecimiento no hay o es muy baja, la absorción tecnológica, el nivel de internacionalización, etcétera. Ahora, un punto para mí muy relevante es que quizás muchos o algunos de los emprendedores o profesores que están presentes conocen esta gráfica que hizo Roberto Muso, que es un emprendedor muy conocido, del viaje de la innovación, del Startup Journey. Y esto es una mirada brillante del camino, del viaje, de la ruta que hace un emprendimiento, ¿cierto? Desde que hay una cierta motivación para emprender, identificación del problema, hasta que se comienza el funcionamiento del emprendimiento, hay una etapa donde el valle de la muerte, donde los costos son mayores que los ingresos y después se empieza a salir a flote y ya surgen
preocupaciones de mayor escala, de una empresa que se hace más compleja, etcétera. Ahora, es un, esto grafica el trayecto del emprendedor. Esto que está acá, sumándole otro elemento para después decir lo que les quiero, el mensaje que les quiero dar, acá también hay un proceso de innovación. Esto es mucho, acá está el design thinking, por ejemplo, todas estas metodologías de innovación centrada en la persona, el empatizar, encuadrar, explorar, implementar, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que pasa con el dibujo anterior y qué es lo que pasa con este también? Que no, tampoco fueron hechos, no es que estén mal, pero no muestran que hay una complejidad que tiene que ver con el entorno donde está este emprendedor haciendo este viaje o pasando por este proceso. Entonces, muchas veces enseñamos el proceso de innovación solamente. Está bien, es algo bien fundamental, pero es importante ejercer algunas acciones de apoyo al emprendedor y también que el emprendedor sea consciente de que hay otros elementos sobre los cuales se puede influir o al menos considerar para hacer crecer aquel negocio o aumentar las probabilidades de innovar en aquella empresa. Ahora bien, bueno, es harta información la que les estoy dando, pero después ahí anoten las preguntas y me indican qué dudas pueden tener. Yo les mostraba en unas láminas anteriores los distintos actores de un ecosistema, ¿cierto? Acá yo puse IDMA. IDMA está dentro de un ecosistema, dentro de la región metropolitana, donde hay un gobierno, sea el gobierno regional o el gobierno central. Hay otras instituciones de educación donde pueden haber alianzas, empresas que están ayudando, colaborando, inversionistas eventualmente, municipios, comunidades, gremios, etcétera. Y están los emprendedores de la región, los innovadores de la región o del propio IDMA, ¿cierto? Cuando, cuando hay un buen encaje, voy a decir un buen fit, un buen trabajo que toma tiempo, la verdad toma mucho tiempo, la idea que hay detrás de esta mirada de ecosistema es que hay un aumento de la actividad emprendedora e innovadora. ¿Ya? Como les dije, esto no es automático, no se asegura el éxito el tener una mirada de ecosistema, pero sí se asegura aumentar las probabilidades de ese éxito. Y la idea es que esto finalmente, esta actividad emprendedora e innovadora impacte y genere valor para la sociedad. Ahora, esto también es importante, algo ya les he ido nombrando, considerar estos otros factores. ¿Cuán estables son las instituciones que están alrededor en nuestro ecosistema, que son o que forman parte del ecosistema? Las instituciones públicas, algunas instituciones de la sociedad civil. ¿Cómo es la cultura? ¿Cuánto apoya o no el ser emprendedor, el hacer innovación? La infraestructura física, ¿hay suficiente? ¿Es buena la internet para que innovemos en ese lugar? ¿Son buenas las vías físicas, los caminos, las carreteras para yo poder movilizarme con mis productos, etcétera? Y demanda, ¿hay demanda suficiente para mi producto? Chile es un país pequeño, eh, ciertas dificultades hay para copar las necesidades de mi negocio de venta en un mercado que no es tan grande como el de México, como el de Brasil. El lado bueno es que también nos obliga a ir a otros territorios, salir de Chile, pero lo que voy es que la dinámica de la demanda es relevante para ver cómo ese ecosistema puede florecer o no. Ahora bien, lo que quiero contarles es que IDMA en este caso, que tiene ciertos factores internos, que yo les nombraba, el liderazgo, existen o no políticas para innovar y emprender, se enseña o no, cómo es la habilidad de los docentes para enseñar esto, hay emprendedores, estudiantes, eso es un ecosistema interno, voy a llamar. Y está el ecosistema externo, el ecosistema del territorio, donde IDMA es un nodo. En este lado izquierdo, IDMA es el conjunto de estos nodos, ¿cierto? Y tal como les mostré en una gráfica al comienzo, hay ciertos elementos que se van intercambiando, ciertos nutrientes. En este caso, IDMA o la institución de educación, ¿qué provee al entorno? Provee talento, por supuesto. A eso se dedica la institución de educación. En este caso vamos a decir talento innovador, talento emprendedor.
Provee de posibilidades de educación continua en estos temas o en otros técnicos al entorno, a personas que ya están trabajando en empresas, qué sé yo, en el sector público. IDMA puede capacitarlo en estos temas. Provee también de soluciones empresariales y territoriales. Provee de talento docente. Provee de espacios, laboratorios, centros de innovación, donde puede ir el entorno a trabajar también. Y a su vez el ecosistema externo, el territorio, puede proveer de recursos, otros laboratorios, incubadoras que se conectan con los que son externas a IDMA, pero se conectan tratando de empujar impulsar a los estudiantes hacia adelante en este camino de la innovación y el emprendimiento. Proveen de desafíos empresariales. Las empresas están llenas de problemas y llenos de desafíos y necesitan mentes frescas, ¿no es cierto?, para tratar de solucionarlo. Necesidades territoriales también hay. ¿Cuáles son las necesidades que están alrededor del Centro de Innovación en Buin, ¿no es cierto? En Santiago, en el centro de Santiago, en las empresas que son aliadas de IDMA. Provee de empleos, de vacantes, ¿cierto? Provee de talentos que pueden ser docentes, que trabajan en empresas, pero son docentes en IDMA, que en nuestras instituciones de técnicos profesionales pasa mucho eso, ¿no? Lugares de alternancia, etcétera. Hay una serie de cosas que se van intercambiando estos actores en el ecosistema y la idea es que este intercambio, por supuesto, propenda al crecimiento del ecosistema, que haya más actividad innovadora y emprendedora, empleo, valor para la sociedad. Entonces, y ahora terminando ya, la pregunta es, ¿cómo hacemos, en el fondo, que hayan muchos brotes verdes? ¿Cierto? Que yo creo que hace mucho más sentido también hablar de esto para IDMA, que haya muchos brotes verdes, que, que colaboremos en que este terreno sea muy fértil, tenga muchos nutrientes y que vayamos hacia convertirnos en un bosque lluvioso, ¿no es cierto? En un bosque enriquecido con distintos seres vivos, con un ciclo de vida, de crecimiento de tecnologías, de declive en las tecnologías, como siempre pasa, pero el crecimiento de otras, de emprendedores que van teniendo éxito, de aliados con los cuales interactuamos y en conjunto crecemos, de cómo contribuimos al país también. Entonces, esa es la pregunta que les dejo. ¿Cómo podemos convertir estos brotes, primero tener brotes verdes y cómo podemos convertirlos en algo que aporte a un todo que es mayor que nosotros y que nos demos cuenta que estamos tocando la trompa de un elefante y no, ¿no es cierto?, una culebra y que estamos to- tomando en la mano la cola del elefante y no una cuerda, sino que estamos conversando con un elefante, estamos viendo a un elefante, estamos interactuando con un elefante. Eso es, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Felipe. La verdad que nada, no, yo creo que los que estamos en en este mundo del emprendimiento, de la innovación y también de la educación, ¿no es cierto? Nos hizo mucho sentido este mapa, esta claridad, digamos, de este ecosistema, más la relación que hiciste, ¿no es cierto?, tan clara, tan directa con el ITMA. Eh, yo quería hacerte una pregunta porque dentro del ecosistema vimos varios actores, ¿no es cierto? A veces está hay algo que no sé si se deja de lado o no se propende a trabajar mucho, que es la semilla para tener estos brotes, ¿no? Que son los mismos potenciales emprendedores. Eh, Pasa mucho que puede ser que el ecosistema esté con estos actores más o menos establecidos, me refiero ITMA, por ejemplo, o otras instituciones de educación, el aparataje público, las empresas, existen apoyos, pero no hay idea, o no hay motivación, o no hay convencimiento. Eh, Digo porque los que nos están viendo hoy día y los que nos van a seguir viendo cuando esta charla se repita grabada, ¿no es cierto? Van a ver, hay muchos alumnos y que digo, he estado haciendo clases y no, en realidad no quiero, no sé si me va a ir bien. Entonces como que se frenan per se, digamos, antes de, digamos, ahí hay otro mundo, es como un ecosistema más desde la motivación, desde el convencimiento, desde el aprendizaje. En realidad me voy a la segura y que me contraten, no sé qué, o me acoplo a un algo, o busco otra carrera, o me pongo a vender, por último, ¿sí? Entonces,
qué se le puede decir a ellos de la importancia que tienen dentro de este ecosistema? Porque la verdad que sin semillas no vamos a tener nunca ni el brote, ni menos el bosque lluvioso, como lo ejemplificaste. Sí, sí, mira, súper interesante la pregunta. Yo creo que, a ver, la respuesta son varias, pero una que me gusta es que eh, las habilidades que están a la base de un emprendedor, digamos, o de un innovador, son algunas de las siguientes. Resiliencia, ¿no es cierto? La capacidad de volver a pararse después de tener algún fracaso, algún problema. Tolerancia al fracaso, está muy cercano. Capacidad para resolver problemas. Eh, Pensamiento crítico. Autonomía, autoconfianza. Todas estas habilidades uno puede relacionarlas con lo que todos los organismos internacionales califican como las habilidades para el siglo XXI. Y las habilidades para el siglo XXI no son solo las habilidades para emprender, son las habilidades para trabajar en este presente y en este futuro. Mm. Entonces, si yo quiero trabajar, crecer, movilizarme social y económicamente, ser mejor persona, ser mejor profesional, yo necesito ir desarrollando estas habilidades. Porque como es un mundo cada vez más complejo, cuando esté en el mundo de la empresa, contratado, también voy a enfrentar a problemas que son complejos. Puede ser que siempre vaya a haber la necesidad de hacer algo muy estándar. Está bien, las empresas también tienen que cumplir ciertos estándares y qué sé yo, una normativa. Pero yo diría que cada vez más las empresas van a tener que enfrentar una complejidad muy grande que tiene que ver con el clima, ¿cierto? Con el cambio tecnológico acelerado, que puede ir dejando y ya va a ir dejando, va a crecer, va a generar nuevos trabajos, pero también está dejando de lado algunos otros. Y estos nuevos trabajos que va creando son trabajos que van a requerir estas habilidades de las cuales estamos hablando. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Bacán. No, sí, se entiende. Claro, incluso el World Economic Forum, el 2020, ¿no es cierto? La tipificó así como en las 10 habilidades que no solamente los emprendedores e innovadores, sino que en el fondo los profesionales, los técnicos, la gente que en realidad quiere trabajar, tiene que... Ahora, igualmente, ahí hay una responsabilidad importante, ¿no es cierto?, de cada uno, individual, hay una responsabilidad como social o familiar, pero también cómo ves la responsabilidad que tienen los centros de formación técnica, los institutos, las universidades, digamos, porque hace unos años atrás muy pocas universidades, ¿no es cierto?, independiente de la carrera, eh, trabajaban este tipo de habilidades o hablaban de emprendimiento o hablaban de innovación recién. Son muy pocos los años en que se lleva, ¿no es cierto?, trabajando en estos temas. Yo creo que hay una responsabilidad importante nosotros, los que trabajamos en las instituciones de educación, tanto en la parte de gestión o administrativa como en los docentes. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo ahí está algo que yo le llamo las 4 I, o las 4 IE, digamos, innovación y emprendimiento. Las instituciones de educación superior y particularmente también las técnicas profesionales tienen los siguientes roles en los siguientes 4 ámbitos, diría yo. Por una parte, es importante que enseñen a innovar y emprender, y eso lo tienen que hacer practicándolo. Eso es una cosa. En el currículum y extracurricularmente. Un segundo elemento es que tienen que hacerlo de forma innovadora. ¿Ya? Tampoco tienen que ir metiendo innovaciones en la enseñanza. Metodología, no solo tecnología. Producto del COVID tuvimos que meter, ¿no es cierto?, mucha tecnología para enseñar a distancia, qué sé yo. Pero los laboratorios, Danilo, realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D y también metodologías nuevas de enseñanza de aprendizaje activo. También es un segundo elemento que es importante hacerlo. Siempre va a haber ámbitos donde uno enseña también quizás más teóricamente, eso también es necesario. Un tercer ámbito es que la organización
institución de educación sea innovadora en su forma de ser, ¿ya? Que los colaboradores sean innovadores o emprendedores, tengan estas habilidades, me refiero, ¿no? No me refiero a que todos tengan su empresa, digamos, a que todos estén haciendo innovación a cada rato, pero que sí sepan resolver problemas, sepan tener miradas nuevas, novedosas sobre las cosas. Y eso se puede hacer gatillándolo con desafíos internos de innovación y emprendimiento, concursos, etcétera. Hay varios ejemplos. Cuando yo estaba en INACAP, dejamos instalado, estaba comenzando a hacerse un concurso interno para los colaboradores. Yo estoy asesorando también a la Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera está haciendo esto, generando una cultura de innovación social, trabajando con comunidades costeras en la región de la Araucanía. Y los que postulan a estos proyectos son docentes con alumnos. Y un cuarto ámbito es la innovación y el emprendimiento en la vinculación con el entorno. En el fondo es como lo que llamamos vinculación con el medio, una de las tres misiones de las instituciones de educación, haciendo innovación, trabajando con empresas, resolviendo problemas, teniendo contratos tecnológicos, haciendo transferencias, ¿ya? Por tanto, como dije, una gran responsabilidad de las instituciones de educación y lo que no puede faltar. Hay cosas de estos cuatro ámbitos que he dicho que algunas pueden estar más adelante, pero lo que no puede ser, lo que no puede no haber es enseñar a emprender, a innovar, enseñar estas habilidades de forma curricular, extracurricularmente también. Sí, sí, comparto plenamente y siento que, bueno, algunas cosas que se están haciendo en ITMA, por ejemplo, en lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, esta semana, que esta semana ITMA Skills, que el cierre, ¿no es cierto?, de un proceso donde alumnos con profesores y profesores guía relevan los mejores proyectos, los proyectos más innovadores, con foco en la sustentabilidad, y nos hemos encontrado con súper grata sorpresa que hoy día ya dentro del pequeño ecosistema que estamos armando, tenemos un par de casos de éxito notables derivados del Lead Skills del año pasado. Entonces, eso es como, es bacán escucharlo por parte tuya porque ratifica un poco hacia dónde se quiere ir, digamos. El tema de que también podamos, bueno, de tener en todas las asignaturas, en todas las carreras y todos los años, emprendimiento también dentro de la malla curricular y también sea una alternativa de titulación, incluso hacer un proyecto de emprendimiento, eh, Mm. también es bastante novedoso e innovador y eso habla que estamos al menos en buen pie. Eh, Oye, Felipe, y mirando un poco y escuchando en realidad con la experiencia que tú tenés, ¿cómo ves el futuro de este ecosistema, digamos? Porque son tantos los actores, tantas las variables, ¿no es cierto? Eh, no vale la pena hablar solamente de un tema sociopolítico, sino que más bien holístico, ¿no es cierto? Más integral. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se ve? Yo me acuerdo hace unos años atrás cuando nace Startup Chile, cuando Corfo le empieza a meter lucas a todo, y nacen los Notco, nacen todas las unicornios que hemos tenido, ¿no es cierto? Las fintechs, etcétera, que hubo un boom, pero ¿cómo lo veis en el corto plazo, así en los próximos 5 años, por ejemplo? Yo lo veo súper bien. Yo veo que la innovación y el emprendimiento llegaron para quedarse. No es lo único por lo cual uno tiene que apostar para desarrollar el país, por supuesto. Yo siempre digo que la innovación y el emprendimiento pueden ser estilos de vida, pueden ser un medio para otra cosa, no es el fin en sí mismo. Pero llegó para quedarse porque está requete contraprobado que la innovación es un elemento fundamental para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las empresas, y el emprendimiento o estas capacidades para innovar y emprender también fortalecen mucho la acción de uno mismo en el mundo, digamos, en el espacio. Entonces, hoy día las instituciones de educación tienen que estar muy enfocadas en el desarrollo del país. Innovación, emprendimiento, tecnología, contribución permanente, vinculación con el medio. Ahí hay y eso la sociedad va a seguir pidiéndose. Además está la ley de educación, pero la sociedad va a seguir, y los estudiantes van a seguir pidiendo eso porque quieren también vincularse tempranamente con el empleo, ¿ya?
Ahora, a nivel de políticas públicas, yo veo que esto solo va a seguir creciendo también. Los recursos, la estrategia, o sea, no veo que haya pie atrás. Y lo importante, que yo lo dije al principio, que todo el tema medioambiental y climático es fundamental. Y ahí IDMA es súper necesario. ¿Ya? Esos temas, más el tema de los conflictos sociales, la desigualdad eh, y otros, son súper claves para ir generando soluciones, aunque sean mejoras también. ¿Ah? Hoy día mucho se está hablando ahí, Danilo, de las metodologías ágiles, que no necesariamente son innovación, pero sí tiene que ver con con elementos que están a la base de la innovación, con un prueba y error, con un trabajo rápido de experimentación, ¿cierto? Que permite ir generando soluciones de una forma más ágil. Por lo tanto, yo soy optimista, creo que solo va a seguir la necesidad y sea que quieran emprender o no, tienen que desarrollar ciertas habilidades para desenvolverse en el mundo del trabajo del futuro. Mm. Sí, eso uno lo ve a veces cuando tiene relación directa, ¿no es cierto?, con los alumnos, ¿no? Con estos potenciales emprendedores, potenciales innovadores que a veces dicen, en realidad yo, ¿para qué? No sé qué, tengo una idea, pero no, es como hay espacio, estamos en el quehacer de ITMA que está relacionado con la sustentabilidad del medio ambiente, que hoy día es foco, y, y estamos todos muy preocupados de ello. Eh, esto no implica que uno no se vaya a ir en contra de un poco de la esencia, ¿no es cierto?, del perfil de los chicos y chicas que estudian con nosotros, que están más orientados a la naturaleza, pero el negocio sustentable también es una vía clara y me quedo con eso. Y por otro lado, me quedo también con que emprender e innovar no significa solamente hacer una nueva empresa o hacer un negocio independiente, sino que también desde una práctica profesional hasta cuando empiezo trabajando en cualquier rubro, el intraemprendimiento, la intrainnovación o estas habilidades, ¿no es cierto?, que nos están exigiendo, o que más que exigiendo, nos pone a prueba hoy día, yo creo que el medio, la industria, el mundo, las crisis también, etcétera, abren un montón, creo yo, con todo lo que nos dijiste, abren un montón la mente como para decir, en realidad tengo que. Y en base a eso, como una última pregunta, vimos que habían habilidades que deben explotarse, ¿no es cierto? Deben trabajarse para generar estas semillas. Por eso se llaman semilleros. Por eso me parece muy bueno tu ejemplo de ahí de esta pequeña plantita hasta el bosque. Pero dentro de lo técnico o de lo más duro, de que herramientas propias de emprendimiento e innovación o I+E, aparte de la habilidad, que es una habilidad más humana, ¿no es cierto?, más soft, eh, ¿qué tipo de herramienta, qué tipo de conocimiento, no sé, a una persona que estudia construcción o salud y terapia natural o medio ambiente, ¿no es cierto?, que no está en el mundo que a lo mejor tú y yo hemos estudiado, ¿no es cierto?, en el área más de los negocios, más de la administración, del management. ¿Cuáles son como algunas cosas que debería ir, ya, por dónde me voy, digamos? ¿Sí? Algunos se entrampan en los flujos de caja, se entrampan en los temas tributarios, pero temas más técnicos, ¿dónde podrías darle un consejo ahí o darle un consejo a todos los Claro, que nos están escuchando? claro. ¿Dónde partir? Sí, mira, a ver, cuando uno enseña innovación y emprendimiento, bueno, primero es bastante de la práctica, ¿cierto? Porque ahí se van, ¿no es cierto?, gestando, generando estas habilidades, o se van probando, qué sé yo. Pero hay elementos que en ese viaje a la innovación que yo mostraba son relevantes, como el conocer de modelos de negocio, ¿cierto? El, el tener también o el saber cómo hacer planes de negocio. Eh, También está todo el ámbito que tiene que ver con la capacidad de seleccionar entre distintas ideas, el desarrollo de prototipos, algo también súper técnico, ¿ya? Con elementos como 3D, o sea, desde baja resolución, que es papel, lápiz, tijera, digamos, hasta cosas más complejas, como simulación. eh, la verdad, hay una serie de elementos que son aprendibles, ¿ya? Y por supuesto, la combinación, todo esto tiene que ver con la combinación con lo técnico de cada una de las carreras, ¿ya? Si tenemos técnicos en construcción, por ejemplo,
está bien, yo puedo saber de muchas técnicas de construcción y un montón de cosas, pero ¿cómo esto lo llevo a desarrollar una solución para una empresa? ¿Cómo descubro que hay una problemática? También hay una técnica ahí. ¿Cómo descubro que hay una necesidad? Y muchas veces la empresa no sabe cuál es. Yo Mm, soy como el punto ciego que voy y le muestro. ¿Cómo entrevisto personas? ¿No es cierto? ¿Cómo hago observaciones de un proceso? eh, ¿Cómo combino saberes? De pronto en algunas cosas, yo estoy en el ámbito de la construcción, pero voy a necesitar que alguien del ámbito de paisajismo me ayude en determinados elementos, o alguien del ámbito de administración. Quizás no tengo que saber del flujo de cajas porque tengo un colega que está estudiando administración y sabe. Entonces también tiene que haber un espacio de conexión. En fin, es una serie de elementos que hoy día se pueden enseñar, se tienen que practicar, y mm, por eso es, y por eso con esto termino, para tu pregunta, por eso hoy día la innovación y el emprendimiento no se enseña solo en las escuelas de negocio. Eso era tiempo atrás. Hoy día en distintas escuelas se tiene que enseñar esto porque no podemos no darle las herramientas a un chico o chica que quiere romperlas allá afuera con sus soluciones desde su propia técnica, desde su propia carrera, mm, ya para que esto trascienda lo que puede aportar a una sola empresa, qué sé yo. Entonces, bueno, es un sinfín de elementos, pero va por ahí, digamos, para responderte mm. la pregunta. Muchas gracias. Oye, no, la verdad que como reflexión, yo creo que hay mucho que depende de cada uno. Obviamente también las instituciones aportamos un montón ahí de espacio pero yo creo que a dejar un poco de lado el que es que yo no sé de negocios, entonces no puedo emprender o no puedo innovar, a dejar un poco de lado las trabas, porque, bueno, Felipe que lleva muchos años, siempre hay espacio, hay proyectos, hay apoyo, hay redes que se pueden, ¿no es cierto?, explotar y trabajar. Eh, y por último, que algo que nos une, ¿no es cierto, Felipe?, que es el CIES, que es el Centro de Innovación y Emprendimiento Sustentable de ITMA. eh, Claramente ahí hay un espacio importante para aquellas cosas que no se pueden solamente enseñar, sino que hay que trabajar, hay que prototipar, hay que incluso también enseñar, pero otras cosas un poquito más desde la innovación, desde los sistemas de ideación, prototipeo, etcétera, pruebas. eh, y algunos conceptos incluso más de base de modelos de negocio, etcétera. Eh, Nada, pues, estamos bien encaminados como para que los chicos y chicas que tienen ganas tengan un espacio, digamos, para poder adquirir esta habilidad y estos conocimientos y convencerse de que se puede en el fondo. Así que, Así oye, es. Felipe, sí, pues, un millón de gracias, de verdad, muy interesante todo lo que nos planteas. Insisto, no solamente para los que vivimos un poco de esto y trabajamos hace tiempo relacionados a modelos de negocio o empresas o emprendimientos, sino que aquellos que no, que también dicen, bueno, en realidad hay palabras difíciles, el Spanglish está dando vuelta, etcétera, pero no necesito ser ni ingeniero comercial, ni industrial, ni de la NASA para poder hacer algo y emprender, sino que basta con interiorizarse de algunos temas y potenciar todo, sobre todo esas habilidades. Así que un millón de gracias, Felipe, nuevamente. Estamos muy honrados de que nos hayas visitado hoy día, que nos hayas compartido toda esta presentación. Así que nada, pues seguimos en contacto como siempre. Te mando un gran abrazo y nada, pues muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron en vivo y si no, los van a seguir viendo en el canal de ITMA TV, ITMA Skills en YouTube. Así que muchas gracias, Perfecto. Felipe. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que les siga yendo bien. Chao.